Desde tiempos inmemoriales, los monjes budistas se rapan la cabeza, pero la razón detrás de este acto es un secreto que pocos comprenden. No es solo un símbolo de renuncia, ni una simple costumbre. Es una decisión que cambia la vida para siempre. Buda lo hizo primero. Con sus propias manos, cortó su cabello y dejó atrás todo lo que lo ataba a su vida anterior. Pero, ¿por qué? ¿Qué descubrió en ese instante que lo hizo renunciar a todo? Algunas respuestas nos confrontan, otras nos transforman. Pero hay un tercer tipo, esas que, una vez que las escuchas, nunca vuelves a ver el mundo de la misma manera. Y esa es la historia que estás por conocer. Así que dime, ¿estás preparado para verla hasta el final? Si la respuesta es sí, asegúrate de seguir aquí. Suscríbete ahora. Y si ya sientes que algo en ti ha cambiado solo con escuchar estas palabras, toca el botón de like. Tal vez, solo tal vez, esta historia era justo lo que necesitabas encontrar. Dicen que un solo instante puede cambiarlo todo. Para Buda, ese instante llegó cuando tomó las tijeras y cortó el primer mechón de su cabello. En ese momento, no era solo un príncipe renunciando a su trono, ni un hombre abandonando la comodidad de su palacio. Era alguien dispuesto a enfrentar la verdad más incómoda de todas, que la vida que había conocido hasta entonces no era más que una ilusión. Los sirvientes lo miraban con horror, sus padres con angustia. Para ellos, el cabello de Siddhartha Gautama no era solo un adorno, era un símbolo de su linaje, de su posición, de su identidad. Pero él ya no veía el mundo con los mismos ojos. En cada hebra de cabello que caía al suelo, él veía las cadenas que lo habían mantenido atado a una existencia vacía. Había crecido rodeado de lujos. Todo lo que deseaba estaba a su alcance. Vestidos finos, banquetes interminables, música y bailes que llenaban las noches en el palacio. Pero con cada placer, con cada comodidad, una pregunta se hacía más fuerte en su mente. ¿Era esa la verdadera felicidad? Un día, mientras paseaba fuera de los muros del palacio, lo vio. Un hombre anciano, su cuerpo frágil, encorvado por el peso de los años, su piel arrugada, sus ojos apagados. Nunca antes había visto la vejez. Su padre se había asegurado de esconderle todo lo que pudiera causarle dolor. Pero ahora, esa imagen lo perseguía. No mucho después, vio a un hombre enfermo. Su cuerpo temblaba, su rostro estaba pálido, sus labios secos. Buda entendió en ese momento que ni toda la riqueza del mundo podía evitar el sufrimiento. El golpe final llegó cuando vio la muerte. Un cadáver siendo llevado en procesión, cubierto por telas blancas. Silencio, lágrimas, despedidas. Por primera vez, entendió que todo lo que tenía, algún día dejaría de existir. Esa noche, mientras todos dormían en el palacio, se levantó de su lecho y caminó hasta el jardín. El peso de la verdad lo oprimía. ¿Cómo podía seguir viviendo como si nada? ¿Cómo podía seguir fingiendo que era feliz cuando la muerte acechaba en cada esquina? Y entonces lo supo. Su vida hasta ahora había sido una mentira, una prisión de oro. Se quitó sus ropajes de príncipe y tomó las tijeras. Su largo cabello, símbolo de su estatus, cayó al suelo en silencio. Nadie más estaba despierto para verlo. Nadie podía comprender lo que él sentía en ese instante. Con cada corte, sentía el peso de su antigua identidad desvanecerse. Con cada mechón que caía al suelo, algo dentro de él despertaba. Ya no era un príncipe, ya no era el hijo de un rey. Era solo un hombre en busca de respuestas. Pero lo que ocurrió después fue aún más impactante, porque renunciar al lujo era fácil. Lo difícil era enfrentarse a sí mismo. Y lo que descubrió en los días siguientes lo llevó a una verdad que sacudiría su alma y lo cambiaría para siempre. Ahora dime, ¿cuántas veces has sentido que hay algo en tu vida que te impide avanzar?
¿Cuántas veces has mirado tu reflejo y sentido que hay algo más esperándote al otro lado? Si estas palabras han resonado contigo, no las ignores. Hay cosas que solo entendemos cuando estamos listos para escucharlas. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya ha despertado. No es casualidad que estés aquí. No dejes que esta historia termine sin descubrir lo que sigue. Suscríbete ahora y sigue este viaje hasta el final. Dale like si sientes que esta historia ya te está hablando de una manera diferente. Y dime en los comentarios, si tuvieras que dejar atrás algo de tu vida hoy mismo, ¿qué sería? El primer corte fue el más difícil. Sentir la hoja de las tijeras separando su cabello de su cuero cabelludo fue como arrancarse una parte de sí mismo. Pero al ver los mechones caer al suelo, sintió algo inesperado, alivio. Era como si, por primera vez en su vida, pudiera respirar de verdad. Aún recordaba la última vez que su madre pasó los dedos por su cabello, cuando era un niño. Aún recordaba los elogios de la corte, la forma en que lo admiraban. Pero todo eso había perdido sentido. Ahora no quedaba nada de aquel príncipe mimado. Solo quedaba un hombre de pie, observando los restos de su antigua identidad esparcidos a sus pies. El aire de la madrugada era frío. Su piel sintió cada ráfaga como una advertencia. Lo que estaba por venir no sería fácil. Pero no había vuelta atrás. La puerta del palacio seguía abierta tras él. El camino de regreso estaba allí. Y sin embargo, nunca antes había sentido tanta certeza de que jamás volvería. Por primera vez en su vida, estaba completamente solo. Sin sirvientes que lo vistieran, sin cocineros que prepararan sus comidas, sin cortesanos adulando cada una de sus palabras. Y en esa soledad, sintió el peso de su decisión. Caminó durante horas sin rumbo fijo. Con cada paso, los lujos y las comodidades quedaban más lejos. El oro, los perfumes, las joyas, los vestidos de seda, nada de eso significaba nada ahora. Su única posesión era la ropa sencilla de un viajero y la voluntad de encontrar respuestas. La noche lo envolvió por completo cuando llegó a un bosque. El silencio era profundo, casi abrumador. Acostumbrado a los murmullos del palacio, al sonido de la música y las voces, este vacío lo golpeó con fuerza. Pero en ese vacío encontró algo más, algo que jamás había sentido en el palacio: paz. Se recostó sobre la tierra y miró el cielo estrellado. Sin techo, sin muros, sin barreras entre él y el universo. Esa noche durmió sin un colchón de plumas, sin sábanas de seda, sin un techo dorado sobre su cabeza. Y sin embargo, fue la primera vez que sintió que realmente pertenecía al mundo. Pero el hambre llegó con el amanecer. No tenía nada. No llevaba monedas, ni joyas que pudiera cambiar por comida. Y por primera vez, se vio obligado a pedir ayuda. Se acercó a un pequeño poblado, donde vio a campesinos trabajando la tierra. Se acercó a una anciana que recogía agua de un pozo y le pidió un poco. Ella lo miró con extrañeza. Su cabello recién cortado, su túnica simple, algo en él le resultaba extraño. Pero aún así, le ofreció un cuenco de agua. Buda bebió lentamente, sintiendo cada gota descender por su garganta seca. No era la bebida refinada de los banquetes reales, pero nunca algo tan simple le había sabido tan bien. ¿De dónde vienes?, preguntó la anciana. Buda la miró. Podría haberle dicho la verdad, que era un príncipe, que alguna vez tuvo todo lo que un hombre podría desear. Pero en ese instante, comprendió algo. Ya no era ese hombre. Solo soy un viajero, respondió. Por primera vez, esas palabras eran ciertas. No tenía títulos, no tenía riquezas, no tenía un hogar. Era libre, pero la libertad tenía un precio. El hambre se hizo más fuerte. Su cuerpo, acostumbrado a los lujos, comenzó a debilitarse. No estaba acostumbrado al trabajo físico, a caminar largas distancias,
a depender de la bondad de extraños. Y en ese momento, enfrentó una verdad que nunca había querido aceptar. La vida real era dura. El hambre lo llevó a su siguiente lección, una que marcaría el resto de su camino. Porque un día, después de horas sin probar bocado, alguien se acercó a él con un cuenco de arroz. Era una mujer. Lo vio sentado bajo un árbol, su cuerpo débil, su mirada perdida en el horizonte. Y sin hacer preguntas, sin esperar nada a cambio, le ofreció su comida. Buda tomó el cuenco y lo sostuvo en sus manos por un momento. Nunca antes la comida le había parecido tan valiosa. Nunca antes había sentido tanta gratitud. Esa simple acción cambió su visión del mundo. Comprendió que el lujo y la riqueza no significaban nada si no había compasión, que la verdadera grandeza no estaba en los palacios, sino en la bondad de la gente común. Y con esa lección, continuó su camino. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que la vida que conoces ya no es suficiente? ¿Alguna vez has sentido la necesidad de dejarlo todo atrás y buscar algo más? Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia ha tocado algo en ti. No lo ignores. Suscríbete ahora y sigue este viaje hasta el final. Dale like si has sentido que estas palabras han despertado una verdad dentro de ti. Y dime en los comentarios si tuvieras que renunciar a algo para encontrar tu verdadera esencia. ¿Qué sería? Los días se convirtieron en semanas. Buda, el hombre que alguna vez tuvo sirvientes a su disposición, ahora caminaba descalzo por senderos desconocidos. Su ropa estaba desgastada, su cuerpo más delgado, pero su mente nunca había estado tan despierta. El hambre y el cansancio eran sus compañeros constantes, pero en vez de desesperarse, comenzó a observarlos, a entenderlos. Se dio cuenta de que el sufrimiento no era un castigo, sino un maestro, y cuanto más aprendía de él, más libre se sentía. Durante su viaje, conoció a monjes errantes que le hablaron del ascetismo, la práctica de renunciar a todo placer y comodidad para alcanzar la iluminación. Buda los escuchó, fascinado. Algunos pasaban días sin comer, otros dormían sobre espinas, otros incluso se privaban del agua. Él decidió probarlo. Se retiró al bosque y se entregó a la disciplina más extrema. Se alimentaba de unas pocas semillas, bebía apenas unas gotas de agua y pasaba horas en profunda meditación. Su cuerpo comenzó a debilitarse, su piel se pegaba a sus huesos. Cada día que pasaba, sentía que se acercaba más a la verdad, pero su cuerpo le decía lo contrario. Su visión se volvía borrosa, sus extremidades temblaban, y su mente, en lugar de encontrar claridad, se nublaba con el peso de la debilidad. El sufrimiento extremo debía llevarlo a la iluminación, pero cuanto más se castigaba, más sentía que se alejaba de ella. Hasta que un día, mientras meditaba bajo un árbol, su cuerpo no pudo más. Cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, estaba rodeado de sombras. Hombres con túnicas simples lo observaban en silencio. Eran monjes. Uno de ellos le ofreció un cuenco de arroz. Buda miró la comida con duda. Había pasado tanto tiempo privándose de todo placer, castigando su cuerpo, que no sabía si aceptar significaría fallar en su propósito. Pero entonces, algo en su interior cambió. Comprendió algo que no había visto antes. Entendió que ni los placeres ni el sufrimiento extremo eran el camino, que la iluminación no estaba en el lujo ni en la miseria absoluta. La vida era como una cuerda de un instrumento. Si la tensas demasiado, se rompe. Si la dejas demasiado floja, no produce sonido. Tomó el cuenco con ambas manos y bebió la sopa caliente. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que hambre o cansancio. Sintió equilibrio. Ese día, decidió abandonar los extremos y buscar el verdadero camino hacia la verdad. Pero no todos lo entendieron. Los monjes con los que había compartido su búsqueda lo miraban con desprecio. Para ellos,
había fallado. Había traicionado el propósito del ascetismo al aceptar alimento. Lo abandonaron, y una vez más, Buda se encontró solo. Caminó hasta el río, miró su reflejo en el agua y se preguntó, ¿quién soy ahora? Ya no era un príncipe, ya no era un mendigo. Era algo más, algo que aún no podía definir, pero que estaba a punto de descubrir. Se quedó en silencio, observando el flujo del agua. Se dio cuenta de que el río no se detenía, no luchaba contra la corriente, simplemente fluía. Y entonces lo entendió. El equilibrio no estaba en la privación ni en la indulgencia. No estaba en aferrarse ni en rechazarlo todo. La verdadera libertad no era renunciar al mundo, sino entenderlo. Buda sintió una calma profunda apoderarse de él. Por primera vez, supo exactamente qué debía hacer. Se dirigió a un árbol sagrado y se sentó bajo su sombra. Esta vez, no para castigarse, no para privarse de nada, sino para esperar. Esperar la verdad. Y cuando llegó el momento, lo hizo con la certeza de que estaba a punto de descubrir la respuesta más grande de todas. Pero dime, ¿alguna vez has sentido que lo has intentado todo y aún no encuentras las respuestas? ¿Alguna vez has sentido que, sin importar lo que hagas, hay algo que sigue faltando? Si estas palabras han resonado contigo, significa que esta historia no ha terminado. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en ti que está listo para despertar. No ignores esa sensación. Suscríbete ahora y sigue este viaje hasta el final. Dale like si sientes que esta historia está abriendo algo en ti. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido atrapado entre dos extremos sin saber cuál es el verdadero camino? El viento soplaba suavemente entre las hojas del árbol sagrado. Buda, sentado en completa quietud, sentía cada respiración como una ola que entraba y salía de su cuerpo. Sus pensamientos ya no eran tormentas caóticas, sino reflejos danzantes en la superficie de un lago en calma. Había pasado años buscando respuestas en los lugares equivocados, en el lujo, en la privación, en el sufrimiento. Pero ahora, en ese instante de absoluto silencio, entendió que la verdad nunca había estado fuera de él. Siempre había estado ahí, esperando a que dejara de correr y simplemente la viera. Las horas pasaron. El sol descendió en el horizonte y la oscuridad cubrió el mundo. Pero en su interior, una luz comenzaba a encenderse. En ese estado de profunda meditación, se enfrentó a la esencia del sufrimiento. Vio la naturaleza del deseo, la trampa de la aversión, el ciclo interminable de los apegos que atrapaban a la humanidad en una rueda de insatisfacción. Y entonces lo vio, el camino hacia la verdadera liberación. El sufrimiento existía, sí, pero no era un castigo, ni un destino inevitable. Era una consecuencia de la manera en que el ser humano se aferraba a lo que era efímero. Todo en la vida cambiaba, todo nacía y moría. Todo fluía como el río que había observado días antes. La clave no estaba en resistirse a ese flujo, sino en aceptarlo. No era la riqueza lo que ataba a las personas, ni la pobreza lo que las liberaba. No eran los placeres lo que las corrompía, ni el dolor lo que las purificaba. Era la relación con estas cosas lo que definía su sufrimiento o su paz. Buda abrió los ojos. El mundo era el mismo, pero él ya no lo veía de la misma manera. Había alcanzado la iluminación. Se puso de pie y sintió la tierra firme bajo sus pies, más real que nunca. El aire era más fresco, el sonido de los insectos más claro. Todo estaba exactamente como siempre había estado. Y sin embargo, todo había cambiado. El amanecer trajo consigo un nuevo propósito. No podía quedarse con esta verdad solo para él. Tenía que compartirla con el mundo. Tenía que enseñar a otros lo que había descubierto. Buda caminó hasta el pueblo más cercano. Allí, la gente seguía con sus vidas. Algunos preocupados por el dinero, otros atrapados en sus deseos, otros consumidos por el odio o el miedo. Él los miró y,
por primera vez, sintió una compasión infinita por ellos. No porque fueran débiles, no porque fueran ignorantes, sino porque vio en ellos la misma búsqueda que una vez lo había consumido. Se sentó bajo un árbol y esperó, y la gente comenzó a acercarse. Uno por uno, los curiosos se sentaban a su alrededor. Algunos preguntaban quién era, otros qué hacía allí. Y entonces, con una voz tranquila y una mirada llena de certeza, Buda habló. No les ofreció salvación, no les prometió milagros. No les dijo que debían abandonar sus familias, ni que debían sufrir para alcanzar la verdad. Solo les enseñó a mirar, a observar su propia vida, a entender su propio sufrimiento. Y así, poco a poco, una nueva enseñanza comenzó a florecer. Una enseñanza que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Buda no creó una religión, no buscó seguidores, solo compartió la verdad que había descubierto. El mundo no cambió después de la iluminación de Buda. La gente siguió buscando respuestas en los lugares equivocados, atrapados en deseos, miedos y promesas vacías. Pero Buda ya no era el mismo. Él había despertado. Y ahora, después de escuchar esta historia, la verdadera pregunta es, ¿tú también lo has hecho? Tal vez una parte de ti siente que algo ha cambiado, que hay una verdad que hasta ahora había permanecido oculta dentro de ti. O tal vez sigues buscando respuestas, sin darte cuenta de que algunas ya están frente a ti. Pero no importa en qué punto estés de este camino, porque has llegado hasta aquí, y eso significa algo. No todos logran ver más allá de lo evidente. No todos están dispuestos a cuestionar lo que han creído toda su vida. Pero tú lo hiciste. Tú llegaste hasta el final. Y ahora tienes una decisión que tomar. Puedes dejar que esta historia se disuelva en tu memoria. O puedes permitir que se convierta en algo más. Suscríbete ahora y sigue este viaje, porque lo que estás sintiendo ahora no debe apagarse. Dale like si esta historia ha removido algo en ti. Y dime en los comentarios, ¿qué es lo que realmente has despertado hoy? Gracias por acompañarme hasta este punto. Nos vemos en el próximo vídeo.